En este vídeo voy a explicar cómo trabajar con tablas en STRP SAT. Pues bien, como vemos aquí, no estoy trabajando con la versión ABAP Trial Edition. Luego trabajaré con ella y explicaré algunas cosas. Por ahora estoy trabajando con una versión que es IDES, llamada IDES. Esta versión es una versión de demostración, donde aparte de todas las transacciones relacionadas con programación, disponemos del resto de módulos que tiene STRP. Por ejemplo, si queremos entrar un apunte en una cuenta de mayor, la F02, disponemos de esta transacción. Lógicamente, la versión ABAP Trial Edition, si ponemos F02, nos vamos a la transacción F02, pues nos dirá que no existe, porque no tiene estos módulos disponibles. También está la FB01, que es la genérica. Básicamente son las transacciones que trabajamos diariamente en una empresa que tenga instalado STRP, y con esto se puede hacer pruebas, se puede estar investigando la típica declaración del IVA, por ejemplo, que a veces la solemos utilizar, sobre todo a finales de mes. Aquí la tenía añadida a los favoritos, que la puedo quitar, pero el valor añadido que da esta versión es que podemos estar haciendo pruebas. Aparte de todas las transacciones relacionadas con lo que es ABAP, programación, pues disponemos del resto de módulos. Pues bien, vamos a lo que nos interesa, que es tablas. Vamos a ir primero de todo a la SE16, que es esta transacción que acabo de enseñar, que es el browser de datos. Yo sé que existe una tabla llamada SFlight. Esta tabla luego la encontraremos también en la versión ABAP Trial Edition. Pues bien, con el browser de datos lo que podemos hacer es hacer filtros, ir filtrando los datos que tiene esta tabla. Podemos ver el contenido. Aparte de esto, también podemos añadir nuevos datos. Por ejemplo, aquí voy filtrando por la compañía aérea y por fechas, según el campo este de aquí, FL Date. Perfecto. Voy filtrando. También podría introducir nuevos datos si quisiese. Ahora, por ejemplo, la compañía American Airlines, pues me sale estos datos de aquí. Pues bien, aquí vemos que podemos estar introduciendo datos de una manera muy simple, pero podemos añadir datos. Por ejemplo, si me sitúo sobre el campo CarryD y pulso F4, pues aquí me dice los valores permitidos. O, por ejemplo, sobre el campo Currency, que solo puedo poner, por ejemplo, euro o dólar, no puedo poner, por ejemplo, hola. Esto es gracias a los dominios, de los que hablaremos en breve. Me voy a la transacción ahora S11, que es la ABAP Dictionary, y donde podemos crear y modificar tablas, crear elementos de datos y dominios. Aquí tenemos lo que es la tabla SFlight en sí. Tenemos varias pestañas. Aquí entrega y actualización. Por ejemplo, aquí lo más importante es que nos permite actualizar. Todo que esta tabla la estamos visualizando. Si quisiéramos y tuviésemos lo que es la contraseña, pues podríamos también crear nuevos campos o eliminar campos. Perfecto, vemos que el primer campo es el mandante. Si entro en el mandante 800, encontrar unos datos. Si entro en el mandante 100, otros datos. Y aquí tengo los distintos campos que ya me vienen creados. Aquí, en esta columna, elemento de datos, es lo que yo decía. Los elementos de datos, que son como unas plantillas. Tenemos dos plantillas, los elementos de datos y los dominios. Los elementos de datos nos dan lo que es la descripción, nos dan o nos ayudan a entrar también lo que son los rótulos de las columnas y la documentación, mientras que los dominios pues nos ayudan a entrar el tipo de elemento, por ejemplo si es un integer, es un char, las posiciones decimales y así como lo que son los rangos que se pueden entrar en este campo. Esto lo estamos viendo aquí, por ejemplo, el campo CarryD tiene una tabla de verificación y lo mismo pasa con el campo Currency. Esto es gracias a los dominios.
También cuando creamos una tabla tenemos lo que son las opciones técnicas, por ejemplo, si el buffering está permitido y el tipo de la clase. Ahora vamos a coger aquí, vamos al elemento de datos. Como vemos, la descripción breve luego la obtenemos luego si vamos a lo que es la tabla. Aquí tenemos lo que hemos dicho, el elemento de datos nos permite entrar lo que es una descripción breve, la denominación de los campos y la documentación. Luego, si vamos a tipo de datos, veremos que, por ejemplo, este elemento de datos obtiene el tipo de datos usando como plantilla un dominio. Como bien sabemos, podemos, si queremos, entrar directamente en el elemento de datos, el tipo de datos, sin utilizar un dominio. Pues bien, aquí tenemos lo que es la documentación, que es otra de las características que nosotros podemos entrar en un elemento de datos. Si hacemos ahora aquí doble clic en el dominio, nos vamos a lo que es el dominio. Vemos que el tipo de datos es char con 3 posiciones. Tenemos la descripción breve y otra cosa muy importante que es el ámbito de validación. Como vemos aquí, se valida contra esta tabla, scar. Lo mismo pasa con el campo currency. Tenemos el elemento de datos, es lo mismo. En el elemento de datos tenemos lo que es, aparte de la descripción y la documentación, la denominación del campo, y en el dominio el tipo de datos y el ámbito de validación. En este caso, los datos se validarán contra esta otra tabla. Aquí las vemos. Si hacemos doble clic, nos vamos a ver lo que es el diseño de la tabla. Y lo mismo pasa si hacemos doble clic en la tabla de verificación SCURS. Si queremos ver los datos que tiene la tabla SCAR, nos vamos al browser de datos. Comprobar fácilmente que solo podremos poner siglas de compañías aéreas, como por ejemplo AA para American Airlines, que estén definidas en esta tabla. Lo mismo pasa para el campo currency, donde si nos vamos al dominio, vemos la tabla de valores, SCURS, y solo podremos poner monedas que estén definidas en esta tabla. Aquí vemos EUR para euro o USD para dólar. Pues bien, aquí nos hemos hecho una idea de las validaciones. Tenemos lo que son los campos moneda cantidad. De lo que no he hablado son de las claves primarias y de lo que viene a ser las claves foráneas. Las primary key y las foreign key, que esto ya lo veremos en el caso de que tengamos que diseñar una tabla. Aquí ya nos vienen hechas las relaciones. Pues bien, cierro este nodo y donde me voy a ir ahora va a ser a la S38, el Abate Editor, y voy a crear un programa llamado Hello World, Z Hello World, y el título Programa Hola Mundo. Programa ejecutable, y lo voy a guardar en este paquete temporal que no se podrá transportar. Como vemos, el código será muy sencillo. Defino una variable
texto con 35 caracteres de tipo char y con valor hola mundo. Así que quede bien bonito. En el Start of Selection, en este evento, pues voy a mostrar un mensaje por pantalla de tipo información. También podemos cambiar esto un poco y poner aquí. El texto es. Y mostrar por pantalla. Escribo write y 2 puntos porque voy a escribir más de una cosa. Si no me dará error. Pues bien, una vez guardado el primer programa que voy a hacer, me voy al Data Browser y vemos lo que es la tabla sFlight. Algunos registros de esta tabla que hemos seleccionado. Ahora lo que voy a crear va a ser un programa que me permitirá seleccionar algunos registros de esta tabla y mostrar un informe por pantalla. Pongo aquí un título que describa la funcionalidad de mi programa. Selecciono el tipo y guardo. Pues bien, lo primero de todo que voy a hacer va a ser cambiar aquí algunas cosas. Yo no quiero mostrar por pantalla la cabecera estándar que me muestra SAT. Para ello la puedo evitar escribiendo esto de aquí. Lo pego, no estándar page heading, y luego lo que significa line count 88 y entre paréntesis 2, esto lo que significa son las líneas por página 88 y lo que viene entre paréntesis son las líneas que voy a dejar en el pie de la página. Declaramos las siguientes variables, como siempre con data, aquí una tabla interna, itatfly, y una variable que también sería una tabla interna de tipo WA, de tipo sFly. Ahora voy a declarar un parámetro. Un parámetro me permitirá escoger algún valor. Y lo que son los eventos .authPage y endAuthPage, donde mostraré una información, por ejemplo aquí la fecha. Esto de aquí que estoy seleccionando son variables del sistema, que ya SAT nos las tiene diseñadas. Aquí hay un montón de variables que podemos nosotros utilizar. Por ejemplo, además de datum, aquí podemos utilizar unas cuantas, como por ejemplo los bucles, sindex, a veces es interesante. O el número de página, si queremos mostrar. Lo mismo, si hago doble clic en la tabla sFly, en el texto, me lleva a lo que es la transacción S11 y veo lo que es el diseño de esta tabla. En el endAuthPage voy a escribir una línea y después el número de página. Básicamente lo que voy a hacer es activar para ver que no hay errores y entonces así seguiré escribiendo el código. Si yo selecciono, por ejemplo, aquí una compañía como puede ser
esta de aquí, pues no me muestra nada porque no tengo ningún código. Ahora lo que voy a escribir va a ser el siguiente código en el evento Start Auth Selection. Va a ser, lógicamente, un select que me recupere algunos datos según el parámetro que he introducido de la base de datos y me los guarde en una tabla interna que la podré utilizar. Lo primero de todo vamos a poner los delimitadores para las columnas. Por ejemplo, aquí 18 plazas, no es 18 plazas, sino que lo quiero en la columna 18. Y así puedo hacer un poco de formateo. Aquí lo único que estoy cogiendo es un select, todo, from, sFlight. Lógicamente, aquí he hecho doble clic a lo que es el parámetro. Esto lo entro dentro de WA, donde carryD es igual a mi parámetro y el número de asientos máximos sea inferior a 250. Y quiero que me ordene el resultado por este campo de forma descendente. Esto lo voy a cambiar porque prefiero ponerlo dentro de esta tabla interna. Aquí. Y entonces ahora vamos a ir recorriendo lo que es la tabla esta interna y vamos a ir escribiendo los valores por pantalla en el informe. Voy recorriendo la tabla interna y TabFly y aquí me falta este código, lo voy a poner en WA, cierro lo que es el bucle con el LUT y aquí lo que voy a mostrar por pantalla pues va a ser estos valores. WA barra FL date son los distintos campos. El SEAT más y el Payment Soon. Si no hemos obtenido nada, pues pondré por pantalla que no hay nada que mostrar. Perfecto. SVRC es otra variable de sistema que si es distinto de 0 resulta que no hay nada para mostrar y esto lo pongo en una condición. Puedo ir modificando algún formato y así queda mejor centrado. Con American Airlines no tienen ningún registro porque creo que sus aviones son de mayor capacidad. Vamos a ver, American Airlines, y creo que la capacidad mínima es superior a 250. Pues puedo poner, yo que sé, 385. De Lufthansa
me los obtiene todos de American Airlines. Pues ahora sí. Básicamente es ir modificando lo que es el select. Y así obtengo unos datos u otros. Esto que nosotros hemos escrito se podría haber escrito sin utilizar tantas líneas de código. Básicamente en el mismo select escribir lo que vamos encontrando. Pues bien, esto quito lo que es la definición de itatfly de esta tabla interna y entonces into esto lo quito, el loot no lo utilizo y aquí pongo un enselect y funcionaría exactamente de la misma manera. Es otra manera. Pues bien, ahora vamos a continuar ya con la versión de SAT, la ABAP Trial Edition. Como vemos, no tenemos todos los módulos, sí que tenemos el ABAP Editor, no tenemos nada de contabilidad, no hay nada, y tenemos lo que son las transacciones básicas para trabajar con SAP a nivel de programador. Aquí pasa una cosa, que ahora la voy a demostrar. Si vamos al Data Browser y pongo lo que es la tabla sFlight, la busco, también existe, está creada. Es una de las miles de tablas que nos vienen ya creadas por defecto, pero no tiene datos. Por mucho que quieras cambiar lo que son los datos, los criterios de selección no vas a encontrar datos. Una de dos, lo vas entrando manualmente o hay un pequeño truquillo. Si nos vamos aquí también a lo que es la tabla, vemos que lo que es el diseño es prácticamente el mismo, utilizando elementos de datos y dominios, como ya lo hemos explicado. No cambia mucho. Aquí tenemos el dominio y aquí tenemos lo que es la validación. No cambia mucho. Es prácticamente la misma tabla. En cambio, si miramos las tablas estas de aquí de las que estuvimos hablando, que nos permiten validar cuando entramos los datos en la tabla sFlight, como por ejemplo las compañías aéreas, estas sí que tienen datos. O la misma para lo que son los distintos tipos de moneda. Pues bien, ¿cómo podemos crear datos para poder trabajar con la tabla sFlight? Hay dos maneras: crear un programa que me haga los inserts correspondientes o buscar un programa ya creado entre los muchos que ya tenemos disponibles. Lo tenemos aquí delante, SAT BC Data Generator. Lo tengo aquí porque yo ya lo he utilizado para borrar las tablas, pero si lo seleccionamos, aquí nos permite crear lo que son los datos para este modelo de los aviones. Pues bien, cogemos, activamos y F8 y aquí ponemos que los datos, los estándares. De nuevo F8. Me dirán que se va a borrar los datos antiguos, no hay problema porque son datos ficticios.
y entonces empezará el proceso. Una vez acabado, tardará 1 o 2 minutos. Si hacemos el proceso anterior, nos vamos aquí al browser de datos, ya veremos que están los datos. Ya disponemos de los datos ficticios con los que podemos estar trabajando. Pues bien, me voy a lo que es la transacción S38 y vamos a probar el mismo. No, lo creamos de nuevo. Vamos a copiar, no es la mejor manera, porque lo bueno sería transportar el programa de un sistema SAT a otro, pero esto, como no es producción, vamos a copiar a saco el texto y veamos que funcionará perfectamente. Todo y estar trabajando en dos versiones distintas. Cogemos y lo pegamos todo. Es el mismo código que hemos estado utilizando. Activamos, seleccionamos lo que es la compañía, American Airlines. Vale, no hay datos para mostrar por el mismo problema, por el tema de la capacidad. Aquí puedo seleccionar, si pulso F4, Lufthansa. Y aquí vemos que el resultado del informe es exactamente el mismo. Guardo.